abra su Biblia en un texto que es bien conocido, que es el primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, y habla del momento en el que el rey David, puntualmente en el capítulo 11 y el capítulo 12, luego de que en el capítulo 10 se anuncia la muerte de Saúl, el primer rey de Israel. A partir del capítulo 11, David es proclamado como rey, el famoso rey David, y a partir del verso 12 él empieza a trabajar en la constitución de su reinado y comienza a dar el detalle de algunos hombres y mujeres que lo acompañaron. Pero el capítulo 12 hace mucho énfasis en aquellos hombres que eran valientes, que eran guerreros, y muchos de ellos formaban parte de las tribus de Israel en ese momento, y va enumerando en ese capítulo 12 la cantidad de miles de soldados que cada una de las tribus aportaba al servicio del rey David. Y eran tan increíbles estos hombres que iba a hacer una prueba hoy, pero no la voy a hacer nada, puede quedar alguien expuesto. Pero dice el capítulo 12, versos 2 y 3, que eran tan buenos estos soldados que tenían la fuerza necesaria como para lanzar piedras con las dos manos, ¿no? Y todos saben lo que es muy difícil lanzar una piedra con la misma fuerza con ambas manos y tirar flechas con la misma fuerza con ambas manos. Si no, busque una piedra, vaya al río y fíjese, los varones, la pose varonil que tenemos cuando tiramos con una, y tratemos de llegar con la misma precisión con la otra mano, y se va a dar cuenta como que hasta que le cuesta inclinarse y hasta que no termina saliendo, ¿no? Porque desarrollamos ciertas habilidades y ciertas capacidades en nuestras vidas, y cierta parte de nuestro cuerpo funciona de una manera y otras funcionan de otras. Entonces, así como no todos escribimos de la misma manera con la derecha que con la izquierda, estos soldados que tenía David, según el verso 2 y el verso 3, eran tan increíbles a la hora de la guerra que podían hacer lo mismo con ambas manos. Eran hombres tremendos, ¿no? Y enumera de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de Neftalí, de todas las tribus, hasta que llega el verso finalmente que quiero compartir con ustedes, que es el verso 32, donde no habla específicamente de habilidades que ellos tenían, ni en sus manos, ni en sus pies, ni en su fuerza, sino que dice el texto, de acuerdo a la versión que usted tenga allí, y tampoco habla de miles, sino que habla de 200 hombres y sus familias y sus parientes, depende la versión que ustedes tengan, y depende la versión también dice que eran entendidos en los tiempos o expertos en los tiempos y en el conocimiento de ellos, y sabían qué es lo que Israel tenía que hacer, ¿no? Eran una tribu muy particular, ellos entendían el momento que estaban atravesando como nación. David los tenía allí no porque eran excelentes a la hora de agarrar una espada, agarrar una flecha, agarrar una lanza, sino que ellos sabían lo que la nación tenía que hacer. Y David los tenía porque siempre es bueno tener a alguien al lado que sabe las cosas que hay que hacer, porque es mucho más fácil ser guiado por alguien que sabe. Y ellos, de acuerdo a las versiones o de acuerdo a las interpretaciones, no eran gente que era calculadora, sino que eran una tribu especial que buscaba esa revelación de Dios al margen de no ser levitas, que eran los que puntualmente servían en el templo. Cuando se habla de conocimiento y entendidos, hay otras versiones que dicen que entendían las revelaciones de los tiempos. Y Dios específicamente, con esta tribu se ve que se traía algo de entremano. Y con Isaacar, dice la Biblia que ellos eran los que le decían al pueblo de Israel qué es lo que tenían que hacer. Y saben que una de las mentiras más recurrentes en estos tiempos, y por lo que vamos a estar orando enseguida, es que esta famosa ley que creemos que no va a salir, muchos detractan a aquellos que están a favor de la vida diciendo ustedes defiendan esto porque son principios religiosos meramente, porque los acontecimientos en los que ustedes se basan pasaron hace miles de años, dudan de que sea fehaciente aquello que sucedió o real. Pero dice Romanos capítulo 15, y anótelo por ahí, verso 4, Romanos capítulo 15, versículo 4, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia que estaba en Roma, en una de sus últimas cartas, dice: todas estas cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza.
Y las Escrituras nos dan la esperanza y el ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan lo que cantaba Nati recién, las promesas de Dios. Todo lo que Dios nos enseña en su palabra, cuando usted agarra una Biblia o una aplicación o lo que usted tenga para acercarse, todo esto que se escribió allí, no solamente que es un montón de letras hermosas, sino que es palabra de Dios y que fueron escritas para que nos sirvan a nosotros ¿de qué? De enseñanza. Todo lo que está allí es para que nos sirva de enseñanza. Y a su vez nos da ánimo mientras esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios te ha dado un manual con promesas y a su vez eso te sirve de ánimo, de fortaleza hasta que se cumpla todo lo que Dios tiene para tu vida. Por muchos años la iglesia permaneció ajena a los acontecimientos de su época. Por muchos años la iglesia miró para otro lado cuando el mundo se descomponía, mientras el mundo crecía en corrupción, en pecado, en maldad. Por muchos años la iglesia miró para otro lado. La iglesia se metió entre cuatro paredes, se separó de la realidad y el diablo hizo lo que quiso con el mundo, con los niños, con los adolescentes, con los matrimonios, con los jóvenes, con los ancianos, con todos aquellos que tenían, con el que no tenía, con el pobre, con el necesitado. El mundo hizo lo que quiso. Mientras nosotros, como alguien explicó por ahí, seguíamos cantando que somos un pequeño pueblo muy feliz, el diablo hacía lo que quería con la nación. Y lamentablemente en este tiempo creo que como sociedad vivimos una época bien difícil. Ustedes y yo no necesitan ni que les explique lo que está sucediendo y cada vez que uno mira en las redes sociales uno no puede creer que pase lo que pase, que la gente diga lo que diga, que los famosos se expresen como se expresen, que se hable de los niños, de las niñas, de las mujeres, de un bebé o como se hable con las expresiones más bajas. Y uno dice, ¿por qué en este tiempo? Y uno no sabe si mirar algo en la tele porque tiene que estar cambiando de canal permanentemente, porque aparece uno, porque aparece otro, porque se expresa de una manera, se expresa de otro. Pero creo que como nunca antes la iglesia hoy tiene algo para decir y de hecho lo está haciendo. Y de hecho nunca antes, yo al menos desde que tengo memoria, en mis 22 años que llevo, estoy hablando de la memoria, de antes no me acuerdo. Bueno, agréguele unos añitos más, pero nunca vi la iglesia manifestarse como se ha manifestado en este tiempo. Y de hecho, nunca vi a los jóvenes haciendo lo que hacen ahora. ¿No? Me sorprenden gratamente, me siento feliz de verlos. Algunos les pediría que bajen un cambio, pero bueno, digo, wow. Algunos lo veo en las redes y digo, no lo digas, no lo digas. Y se lo dicen, y se lo dicen, y se lo dicen, y se lo refriegan, y se lo vuelven a refregar. Y más abajo le escriben de vuelta, por si no te quedó claro. ¿No? Y uno dice, wow, qué bueno, qué convicciones. Y los veo con pañuelos y les gritan cosas en la calle y siguen con los pañuelos y lo acomodan para que se vea que... No, porque por muchos años, es más, ni se tenían que dar cuenta que éramos cristianos, ¿no? Y hacíamos todo lo posible para que ni siquiera el vecino supiera. ¿Y cuántos vivieron años sin que los vecinos se dieran cuenta de que eran cristianos? Y hoy es a viva voz hablamos. Hoy me levanté a la mañana y vi que en la misma cuadra donde vivimos nosotros, 2 casas más allá, la vecina había puesto todos pañuelitos celestes. Oh, digo, wow. Pero para sorpresa mía, al frente, todo un lienzo celeste cubría Salvemos las Dos Vidas. Estamos en la misma tribu y nunca nos dimos cuenta. Automáticamente, como hijo de Dios, ¿qué hice? Entré a buscar algo celeste en casa. A ver qué poner. Tenía el uniforme de jardín nomás de mi hijo, pero no sabía qué más poner, celeste. Algo vamos a poner, tenemos que encontrar. Entonces, digo, la iglesia de Jesucristo se está levantando. Y este es el primer paso y vamos a estar orando por ello, porque ¿cuántos creen que esta ley no va a salir? ¿Cuántos dicen amén? Esto no sale, esto no se aprueba. Y es tan increíble cómo Dios se maneja que hace 2 meses, me acuerdo con el grupo de jóvenes con los que trabajamos, una mañana me acuerdo que era empezaron a entrar los mensajes, perdimos, se vino abajo, sniff, caritas, emojis, nada, no importa. Y veía 350.000 mensajes y el celular explotaba, no, votaron en contra, se dio vuelta, esto se dio vuelta, no, esto no.
y uno pensaba que la iglesia iba a decir, bueno, listo, volvemos a donde más cómodos nos sentimos. Pero Dios fue tan grande que nos fue llevando y creo que en estas semanas la famosa ola verde ha quedado así de chiquita ante el avance del reino de Dios, ¿no? Y es más, hemos visto las calles llenas de un montón de cosas y vemos cintitas verdes por ahí cuando nosotros pegamos soberanos carteles a las 2 de la mañana, muertos de frío, pero les alcanzó para la cintita, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cuando hoy veíamos cómo creemos que esto va a salir y decimos, por algo Dios permitió que pasara. Y cuando Nati decía recién, Dios es soberano, Dios sigue siendo soberano, a Él no se le escapó nada, simplemente nos estaba dando unos días más para que consolidemos nuestra unidad, nuestra fe, para que sigamos confiando, para que sigamos creyendo. Pero esto no termina acá y seguramente el próximo año esto vendrá con más fuerza y seguramente vendrá para instalarse la ideología de género, instalar la pedofilia como algo normal, el abuso y todo lo que ustedes se imaginan. Entonces, como iglesia, más que nunca, debemos ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, entender de que este es el lugar en el que Dios nos ha puesto y que un día delante de Dios no podemos decir nos quedamos en casa mientras el mundo explotaba. Por muchos años hubo una teología escapista de la iglesia metida en el templo esperando que venga del cielo un plato volador y nos vamos todos cantando viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, y de pronto desaparecíamos y que el mundo desaparezca. Hoy hemos entendido que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, pero cuando venga nos tiene que encontrar a todos trabajando, nos tiene que encontrar haciendo lo que tenga que hacer. Y saben que, al menos en mi caso particular, esos dos vecinos con los que generalmente hablábamos y decíamos otras cosas, ahora, cuando los crucemos en la calle, ¡siga la vida! ¡Siga la vida! No, uno va a decir sí, porque uno piensa que nuestra tarea muchas veces se limita a lo que estamos acá adentro, lo que hacemos acá adentro, pero Dios tiene cosas poderosas. Y en este tiempo hemos descubierto varios que aparecieron con colores celestes y que ni sabíamos que estaban en el mismo bando que nosotros, pero se han identificado como hijos. De alguna manera Dios está haciendo algo. Y quiero que, así como esos hombres que estaban allí en la Biblia, que eran habilidosos para confrontar, para pelear y para estar en lugares estratégicos, usted y yo hoy quizás no estamos en lugares estratégicos, pero nuestro deber y nuestra labor es confiar y entender de que Dios está haciendo algo importante. Y somos esa voz que Dios está levantando para esta generación. Somos aquellos hombres y mujeres que Dios levantó para este tiempo, no para otro. Y como tal, un día nos presentaremos delante de Dios y diremos, Señor, ¿te acordás cuando en Argentina querían legalizar el aborto? Nosotros dijimos que no, dijimos sí a la vida. Y eso es lo que nos mueve y eso es lo que cada día, al menos en este tiempo, nos ha movilizado como hijos de Dios. Y saben que vamos a tomarnos un tiempo para orar, ¿no? Si bien se creen que antes de medianoche debería ser la votación, creemos que ese Dios que sostiene los hilos de la historia está trabajando también en el Senado, pero hay algunos motivos puntuales por los que quiero que oremos y quiero que nos juntemos en grupos de 5, de 6, no en grupos muy grandes, pero que nos tomemos un tiempo ahí interesante para orar y quiero compartirles algunos motivos para que ustedes puedan estar orando y nos sumemos a miles y miles de cristianos que en esta hora están intercediendo por este motivo. Principalmente quiero que oremos por los senadores y también por las familias de aquellos que van a votar enseguida a favor de la vida. Ustedes saben que hay presiones muy grandes, hay escraches, están sufriendo muchísimo por sostener la bandera de la vida. Oremos por ellos, oremos para que sea el reino de Dios establecido en ellos y que aún muchos de ellos que aún sin saberlo están levantando la bandera de la vida puedan tener un encuentro con Jesucristo, puedan un día encontrarse cara a cara con Él y recibirlo como Señor y Salvador de sus vidas. Vamos a orar también por los miles de hermanos que están acampando en este momento frente al Congreso. Hay muchos que están allí con sus niños, hay muchos que está lloviendo y la cosa se va a poner más complicada a medida que se acerque la hora de votación. Bueno, oremos por ellos, cubrámoslos, bendigamos sus vidas, sus hogares. Muchos de ellos deberán volver más tarde a sus hogares, estemos orando por ellos. Saben que hay más de 500 micros que llegaron
que están llegando y que van a llegar hasta el Congreso ahora en un rato. Bendigamos sus vidas para que aún Dios guarde el regreso a sus hogares, para que esos colectivos no sean atacados, violentados y todo lo que pueda pasar. Oramos, cubrimos, enviamos palabra de parte de Dios para ellos. Y aunque no lo crean, pero también oremos para que todo artilugio mafioso y corrupto que se mueve en el Senado tratando de persuadir a aquellos que ya tienen un voto a favor de la vida caiga en el nombre de Jesús, para que nos lleguen a buen puerto. Ustedes saben que en diputados la ley no iba a salir. Sin embargo, a última hora hubo algunos que recibieron otra inspiración, por así llamarlo, y dieron vuelta a su voto. Oremos para que eso no suceda, ¿no? Para que toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret sea expuesta y aún renunciamos a todo eso que se está levantando en este momento. Oramos por aquellos que van a votar a favor del aborto también, para que haya convencimiento de pecado, para que entiendan que lo que están haciendo trae juicio de Dios sobre sus vidas. Y oremos para que aún después de pronunciarse entiendan de que esa decisión no es la correcta. Y aun que a través del testimonio de otros puedan llegar a conocer a Dios. Y también quiero que oremos a favor de la paz de nuestra nación, y a favor de la paz de nuestra provincia, y a favor de la paz de nuestra ciudad. Si ya en las redes circulan iglesias, aún algunas iglesias cristianas evangélicas que ya están cubiertas de un montón de cosas, pero también ya hay muchas que están cercadas, y aún iglesias aquí de la ciudad que también lamentablemente están esperando algún tipo de represión, o si la ley no sale como los pro aborto esperan que salgan, están esperando algún tipo de represión. Entonces oremos para que la paz de Dios venga sobre esta nación, ¿no? La Biblia nos enseña a orar por eso, y oremos para que venga el reino de Dios a este amado país. La Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es lo que estamos pidiendo ahora. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Oremos pidiendo justicia para esta nación, oremos pidiendo la paz, y que el gozo del Señor sea hoy en esta noche el motivo por el cual miles estemos festejando. ¿Sí? ¿Les parece? Nos tomamos un tiempo para orar.